El pánico ya era palpable. La gente abarrotaba las tiendas, comprando linternas, pilas y comida enlatada, como si se prepararan para un invierno nuclear. Nadie podía prever lo que realmente venía. Yo trabajaba en un pequeño equipo de programadores en Nueva York. Nuestro trabajo era simple, revisar y parchear sistemas potencialmente vulnerables al fallo del Y2K. Era una labor tediosa, revisando línea por línea de código, asegurándonos de que las fechas estuvieran correctamente configuradas. Pero algo no iba bien. Ese día, mientras revisaba un archivo en particular, algo me detuvo. Era una secuencia de números que no había visto antes. No era parte del código original. La cadena parecía un mensaje en código binario. Convertido a texto, simplemente decía 204. Al principio lo ignoré. Probablemente era un error menor, algo que un becario había dejado sin darse cuenta. Pero cuando intenté eliminarlo, la pantalla parpadeó y el sistema entero se congeló. Luego escuché un sonido. Un zumbido bajo y constante que parecía emanar de la propia computadora. El monitor mostró una imagen por un segundo, tal vez menos. Era algo indescriptible, como una forma negra y retorcida, imposible de comprender por completo. Mi mente gritó que apartara la vista, pero era demasiado tarde. Esa imagen ya estaba grabada en mi cerebro. Intenté desconectar la computadora, pero no podía. La pantalla volvió a parpadear, esta vez mostrando una secuencia que nunca había visto. 204 volvió a aparecer, pero no como un número, sino como un dibujo complejo, un patrón imposible de descifrar. Y con él, una sensación extraña, como si algo me estuviera observando desde ese otro lado, desde donde las leyes de la realidad se desmoronan. De repente, la pantalla se apagó y el zumbido cesó. Pero no sentí alivio. Algo había cambiado. La ciudad estaba llena de júbilo, luces y sonidos de celebración cuando miré el reloj y vi que faltaban minutos para la medianoche. Algo me decía que ya nada sería igual. Cuando el reloj marcó la medianoche, todo se desmoronó. Las luces de la ciudad parpadearon y luego se apagaron por completo. La calle quedó en un silencio absoluto, como si el aire mismo hubiera sido absorbido. Las personas dejaron de hablar, las bocinas dejaron de sonar y el crujir de los fuegos artificiales cesó abruptamente. Miré por la ventana y vi algo que no debía estar allí. El cielo ya no existía como lo recordaba. No era una noche despejada, ni nublada. Era un manto negro, denso, sin profundidad, un vacío que se extendía más allá del horizonte. Entre ese manto oscuro, formas se deslizaban, figuras sombrías que se movían sin seguir las reglas de la luz ni de la materia. No eran estrellas, ni nubes. Eran algo vivo. Algo que no debía estar allí. Mi teléfono sonó. Era uno de mis compañeros de trabajo, James. Su voz era casi imperceptible. «No mires a las pantallas», gritó, con un terror palpable. «No importa lo que pase, apaga todo». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó con un chirrido y una interferencia extraña. Solo quedó una risa que no era humana, una risa que me heló la sangre. Lo siguiente que sentí fue un golpe en mi pecho, como si una presión invisible me estuviera aplastando. Miré a mi alrededor, pero no había nada que pudiera hacer. El aire se volvió espeso, casi insoportable. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse en un vacío, como si las leyes físicas comenzaran a perder coherencia. De repente, vi algo moverse en las sombras del exterior, algo gigante. Como si el cielo mismo estuviera siendo desgarrado por una fuerza desconocida. Mi cuerpo comenzó a temblar, pero no podía apartar la vista. No podía dejar de mirar, como si una fuerza superior me obligara a hacerlo. Me encerré en mi apartamento, alejé todos los dispositivos y cubrí las ventanas con mantas. Todo lo que había conocido parecía desvanecerse a mi alrededor. Pero el mundo exterior no estaba callado. Podía escuchar gritos a lo lejos, un ruido ensordecedor que no provenía de la gente, sino de algo más, algo que cambiaba el mundo a su paso. El ruido era como un coro distorsionado, pero no humano. Una mezcla de lamentos, susurros y algo más. Algo antiguo, que nunca debió ser escuchado. Revisé mis notas, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontré algo más mensajes en los sistemas. Las secuencias de números formaban un patrón, un mándele que no reconocía. Pero cada vez que lo miraba, sentía que algo se retorcía dentro de mí. Era como si el código no hubiera sido escrito por humanos, sino por algo que existía mucho antes de la humanidad, algo que había estado esperando, observando desde la penumbra. Un antiguo colega,
ahora retirado, me había hablado una vez sobre una teoría extraña. Decía que el Y2K no solo era un problema tecnológico, sino una convergencia. Un momento donde las realidades, debilitadas por nuestra dependencia tecnológica, podían colapsar y permitir que lo ajeno se filtrara en nuestro mundo. Ahora, lo entendía. La puerta se había abierto. Los días siguientes fueron un caos. A medida que el tiempo pasaba, las personas que miraban las pantallas, las radios, comenzaban a transformarse. Su comportamiento se volvía errático. Sus ojos se tornaban completamente negros, sin iris ni pupilas. Comenzaron a hablar en lenguas que no pertenecían a este mundo, lenguas olvidadas, lenguas que se arrastraban como ecos del abismo. Los cuerpos también cambiaban. Sus extremidades se alargaban, como si la carne misma estuviera siendo estirada, retorcida, como si algo estuviera creciendo desde dentro. Sus movimientos eran torpes, no humanos, como si estuvieran siendo manipulados por hilos invisibles. Y con cada cambio, el aire se volvía más denso, más pesado. Algunos empezaron a construir extrañas estructuras en las calles, usando escombros, tecnología rota y piezas que nunca deberían haber sido tocadas. No eran edificios. Eran símbolos, patrones que recordaban a lo que había visto en el código. Era como si estuvieran preparando algo. Preparando el fin. Intenté hablar con los pocos vecinos que quedaban. Vi en sus ojos el mismo terror que sentía yo. Una mujer me contó entre sollozos que había visto a su hijo de 10 años hablar con alguien a través de la pantalla del televisor apagado. Decía que algo le prometió salvarlo, pero cuando ella lo apartó, el niño comenzó a convulsionar. Él dijo que venían por todos nosotros, susurró. Que este no es nuestro mundo. El 10 de enero, recibí una última comunicación. Provenía de una radio antigua que había encontrado en un mercado de pulgas. Una reliquia de otro tiempo. La voz que surgió de la transmisión no era humana. Era profunda, resonante, un eco que parecía provenir de lo más profundo del abismo. El reloj nunca fue para medir el tiempo de los mortales, dijo, su voz retumbando en mi cráneo. Era nuestra puerta. Y la puerta ya está abierta. Antes de que pudiera reaccionar, la transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio absoluto. El dial de la radio permaneció en estática, como si nada hubiera existido, como si el mundo hubiera dejado de girar. Todo estaba muerto. Solo quedaba ruido blanco, vacío. Si encuentras este diario, huye. Aléjate de las pantallas, de las radios, de todo lo que pueda conectarte a lo que queda de nuestra realidad. La humanidad pensó que el Y2K era solo un error de código. Pero era mucho más. Era el primer contacto con los amos del vacío, con aquellas criaturas que no deberían existir. El cielo ya no está. Las estrellas se han desvanecido. En su lugar, solo queda oscuridad. Las sombras que se deslizaban entre las estrellas ya han comenzado a descender. ¿Qué harán con nosotros? No lo sé. Solo sé que la puerta ya está abierta. Y ya no hay vuelta atrás. Y así concluye nuestra travesía por el horror cósmico detrás del fenómeno Y2K. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue solo un error de programación o algo mucho más siniestro? Déjenme sus teorías en los comentarios. Si esta historia les puso los pelos de punta, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir este video con otros amantes del misterio. Les deseo que pasen un feliz y próspero año nuevo, disfruten de las fiestas con sus seres queridos, y nosotros nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.